y siempre Quebec que se te sube de nuevo a la garganta como estocada en el corazón. Gaston Miron. De manera oficial, Quebec es una provincia de Canadá. En realidad, este vasto territorio de 1.540.680 kilómetros cuadrados, con una población de 7,5 millones de habitantes, de los cuales el 85% son francófonos, representa una particularidad de América. Con su lengua, su cultura propia, su bandera, su Asamblea Nacional, su fiesta nacional, su capital nacional, su mentalidad, su pertenencia tanto a la francofonía como a la latinidad, finalmente el pueblo quebequense tiene poco en común con el bloque anglófono de los estadounidenses y los demás canadienses de origen y de mentalidad anglosajones. Al ser representante de la versión francófona de América, de hecho Quebec funciona de una forma autónoma, salvo en el plano político, donde sin cesar se hunde en la dualidad Quebec-Canadá. Lo único que falta en Quebec es el valor de nombrarse con su propio nombre. Así pues, en esta extraña región, la lengua y la cultura son temas de debates cotidianos, de movimientos populares y de querellas políticas y jurídicas que se han eternizado desde 1760. En este caldo de cultivo nació la literatura quebequense, un fenómeno cultural muy singular, una especie de vínculo del espíritu francés y de la continentalidad americana. En verdad, la poesía se distingue como una de las puntas de lanza de esta expresión y goza de un sitio privilegiado en la literatura, en el sentido de que la poesía es, en cierto modo, el género mayor, incluso si los medios de comunicación a veces tratan de no admitirlo. Como en todos los pueblos jóvenes, la escritura poética manifiesta la expresión primera, la palabra del pueblo, su esencia. De ahí nacen los movimientos políticos, por ella evoluciona la conciencia social. Casi a todos los intelectuales y artistas quebequenses, ya sean independentistas, separatistas o autonomistas, la poesía les ha brindado, casi desde su nacimiento, las aspiraciones del pueblo. También ha marcado los principales hitos de su emancipación y su salida de la gran oscuridad, una era sujeta al grillete político religioso. Fragmento del texto Poesía quebequense viva de Bernard Pozier, traducido por Silvia Prat y contenido en la antología 15 Poetas de Quebec. Bienvenidos al canal Grandezas de Lilliput. Soy Juan Antonio Rosado, narrador y ensayista. Habrá charlas con escritores y personas del medio artístico y literario, así como muchos temas de interés para los amantes de las letras y de las artes. Te invito a suscribirte. Hoy tenemos como invitada a Silvia Prat. Silvia es poeta, traductora e intérprete de conferencias. Ha participado en varias ocasiones en este canal. En la descripción te dejo los enlaces de los videos en los que ha participado Silvia. La última vez leyó varios poemas de su libro Revelaciones de las Musas. Pero además de poeta, Silvia es también traductora del francés especializada en la poesía de Quebec. Ha publicado la traducción de más de una treintena de libros de autores franceses y quebequenses. Fue becaria del FONCA en el programa de intercambio de residencias artísticas México-Quebec en poesía de junio a octubre de 2002
en traducción literaria en 1997, en el programa de apoyo a la traducción ProTrad de 2014 a 2015. De 2003 a 2006 fue miembro del Consejo Consultivo del Centro Internacional de Traducción Literaria de Banff, Canadá, como representante de México, nombrada por el FONCA. En 2005 recibió una distinción honorífica de la Universidad de Quebec. En 2006 obtuvo la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral, otorgada por la Secretaría de Educación Pública y por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, por la relevancia de su obra. En 2009 recibió la condecoración de la Orden de los Francófonos de América, conferida por el Gobierno de Quebec, Canadá. Silvia también ha participado como traductora, intérprete y asesora de lenguas en el Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor. Muchas gracias, Silvia, por estar nuevamente con nosotros. Silvia, ¿por qué te centraste en Quebec para traducir del francés al español y no, por ejemplo, en Francia o incluso en otros países francófonos de África o del Caribe? Sí, fíjate que ahí hay una pequeña historia. Yo desde mucho tiempo atrás quise ser traductora y me enfoqué a eso. Hice mis estudios de traducción e interpretación en la Alianza Francesa de México y después me fui a Suiza un tiempo para eh, perfeccionar la traducción y eh, pues dedicarme ya mucho más a la traducción literaria. Yo inicié con traducción técnica, lo que llamamos entre los traductores traducción técnico-científica. También hice traducción legal, también hice traducción para medios de comunicación, pero pues lo que más me ha llenado siempre ha sido la traducción literaria. Entonces, yo quería enfocarme en eso y precisamente en una mesa redonda, así se llamaba el evento, mesa redonda de América Latina, que fui a Argentina, conocí a otro traductor, escritor también, Luis Jolicoeur, y estuvimos platicando mucho sobre la traducción, sobre la escritura, y los dos comentamos que, bueno, nuestra profesión era la traducción, pero que también estaba la beta de la escritura propia. Eso fue en los años 90. Yo para entonces ya hacía traducción técnico-científica, pero me, los dos coincidimos que la traducción literaria pues era nuestra beta principal. Y la más compleja, supongo, ¿no? La más compleja de todos. Bueno, sí, porque en el caso de la traducción de poesía, cada verso es un mundo, un universo que Sí, tiene porque ahí que... hay que darle también prioridad a la forma y no nada más al contenido, Exacto. no solamente a la Todo, información o al exacto. mensaje. Y captar la esencia del poema, etcétera. Ujú. En fin, yo seguí la traducción, la amistad con Louis Jolicoeur y él me empezó por mandarme libros. Teníamos grandes pláticas sobre la literatura de Quebec y fue cuando yo me planteé ese problema. El francés, como bien lo acabas de decir, eh, lo encontramos en diferentes países, diferentes regiones, pero yo tuve un poco la motivación de que Quebec está en América, que era más fácil conseguir los libros, y dije, mejor me voy a centrar en el francés, que me es más accesible en cuanto a posibilidad, como te dije, de obtener los libros, pero también de poder establecer más contacto en algún momento dado, más contacto de presencial con aquella región. Me seguí preparando, seguí conociendo la literatura de Quebec y en 1996 le planteé a Louis Jolicoeur la traducción, de que yo hiciera la traducción de un libro suyo que se llamaba Cécile l'absence.
Entré a concurso en el FONCA, gané esa beca, traduje ese libro, después lo publicó la Dirección de Publicaciones de Conaculta. Y ahí fue donde yo dije, de aquí en adelante voy a continuar con Quebec, aunque no deseché, por supuesto, traducciones de francés, algunos textos de Sartre, traduje a Francis Ponge, capítulos de su libro Méthodes. Eh, y finalmente, perdón, finalmente la situación se me fue presentando muy positivamente para lograr ese objetivo. En 2002 planteé la candidatura, presenté la candidatura en el FONCA para una residencia artística, se llama Programa de Residencias Artísticas México-Quebec. Afortunadamente gané esa beca en poesía, estuve allá 4 meses y medio porque eh, me extendieron 15 días más en Quebec esa residencia. Escribí un libro de poesía titulado Isla de Luz, pero allá tuve posibilidad de estar en contacto con poetas, con escritores y yo ¿Quiénes como... recuerdas? ¿Mm? ¿A quiénes recuerdas? Bueno, a Jean Royer, a Claude Beausoleil, a Nicole Brossard, a Denise Sautel, a Luis Dupré. Empecé a tener contacto, porque yo tenía contacto por correo electrónico, nada más con algunos de ellos, pero finalmente algunos los conocí, algunos eh, me entrevistaron, algunos me dieron, por supuesto, una gran cantidad de libros. Y eso fue por una parte, que yo me vi más involucrada con Quebec. Pero hay otra beta. La otra beta es la amistad que yo tenía con Laszlo Musong. Cuando él supo que yo estaba interesada en Quebec, pues afianzamos más nuestra amistad porque teníamos muchas cosas en común. Laszlo Musón, ya te lo había comentado alguna vez, él fue el primer escritor que tuvo contacto con Quebec, sobre todo con el gran poeta Gaston Miron, y él trajo inclusive eh, ciertas canciones para que se difundieran aquí en radio. Por eh, ejemplo, Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, por ejemplo, y también él inició a publicar traducciones sobre poetas quebequenses. Entonces, coincidíamos mucho en ello. Aquí tengo el libro de Laszlo, Castillos en la letra. Él escribió un cuento que se llama Tres mujeres en mi vida. Y justamente son Nueva York, Montreal y México, sus tres mujeres. De Quebec, de Tim Montreal dice, solo hilo imágenes luminosas, porque a ti te amo de verdad. Tus ojos son de colores claros y nítidos. Vives en la actitud superior de quien se halla en la búsqueda de su verdadera naturaleza. Asediada por millonarios de habla inglesa, defiendes tu lenguaje y tus esencias, que no te sigan diciendo francesa ni tampoco canadiense, pues eres quebequense, diferente, única. Estás muy joven, pero sabes lo que anhelas de ti. Serena, no aturdes con carcajadas ni escándalo, más bien te expresas en la sonrisa. Sé que no podría vivir contigo, o sea, no podía vivir allá, pero desde acá no rompía esos nexos con Quebec. En otro libro, en Tórrido que hacer, no sé si se logre ver, eh, él dice, Quebec debe salir de su cárcel de francés hacia la traducción. Era evidente que en México estamos más en contacto con el inglés, no con el francés, y definitivamente la traducción es elemental para tener contacto con cualquier lengua de la cual no conocemos. Nosotros no la conocemos a fondo, o someramente, por supuesto.
Entonces, esos dos aspectos que se reunieron en mí, cada vez me hacían más estar decidida a enfocarme a Quebec. Posteriormente, la editorial Écrit de Forge tuvo contacto con México y con varias editoriales y se empezaron a hacer convenios de coedición. A mí me invitó Mantis Editores, la editorial de Luis Armenta, que está en Guadalajara, para que yo colaborara con traducciones de libros. Y bueno, empecé a traducir y de pronto eh, traduje algunos otros con algunas otras editoriales y fue creciendo mi interés por Quebec, mi experiencia con Quebec, mi lenguaje con Quebec, porque tuve la oportunidad de estar allá varias veces. Entonces, vivir el lenguaje, Juan Antonio, es muy importante. No es solo en los libros, no es solo en los textos literarios, sino vivirlo el día a día, las La expresiones, cotidianidad. la cotidianidad, pero también los regionalismos, las expresiones Ujú. muy típicas. Bueno, entonces ya cada vez yo iba profundizando más y por supuesto el gran poeta Emile Nelligan. Emile Nelligan, el máximo poeta de Quebec. Él nació en Montreal justo el 24 de diciembre de 1879 y él empezó a escribir desde que era muy joven, a los 17 años, y solo bastaron 3 años para que escribiera su gran obra. Es un ejemplo, bueno, impresionante del talento y de que en tan breve tiempo consolidara una gran obra. Después de eso fue recluido en un hospital para enfermos mentales y lo peor de todo es que él se daba cuenta de que, yo ya lo escribí en algún texto, de que estaba acercándose al filo de lo terrible. De pronto venía a su memoria la poesía, recitaba versos que él había escrito y 42 años de reclusión aproximadamente estuvo así hasta pues, 2/3 de su vida y con una existencia totalmente atormentada. Terrible su vida, pero hermosa su obra. Traduje yo un poema que me gustaría, si quieres que lo lea de una vez, Por antes de entrar favor. en los poetas ya contemporáneos. Se llama Los Cuervos. Creí mirar en mi mente un enjambre de cuervos, en total íntima llanura con vuelos fúnebres. Grandes cuervos provenientes de montañas célebres, desfilando en el claro de luna y de fulgores. Lúgubremente, como en círculo sobre tumbas, presintiendo un festín de cadáveres de cebras. Su vuelo estremecía mis vértebras heladas, agitando con sus picos jirones de carne. Pero la presa encallada en demonios nocturnos solo era mi raíz de existencia, con las penas vastas que giran a su alrededor, siempre así, desgarrando a fuertes picotazos incesantes mi alma, carroña suelta en el campo de los días, que estos viejos cuervos devorarán por completo. Ahí ves el tono, ves la angustia, ves esa parte terrible que fue la existencia, pero que generó un gran poeta. En él se gestó una poesía maravillosa. Murió el 18 de noviembre de 1941. Podríamos decir que es uno de los fundadores de la Él poesía es uno de los fundadores, de efectivamente, Quebec. Ujú. de Quebec. Es como el pilar de la poesía quebequense. Bueno, pasamos unos años y justamente comentándote que Laszlo estuvo en Quebec y que inició esa relación cultural literaria con aquella región, él hizo una gran amistad con Gaston Miron, que es otro de los pilares de la poesía quebequense. Gastón Miró, según me comentaba
Jean Royer, decía que vivía él en la ciudad de Quebec, trabajaba como periodista y viajaba una vez por semana a Montreal. Y Jean Royer encontraba a Gaston Miron en presentaciones de libros, en reuniones, etcétera. Decía que Miron, según Jean Royer, el poeta Jean Royer, decía que Gaston Miron ejercía una enseñanza socrática, como si practicara el cuestionamiento del filósofo griego. Daba magníficos discursos sobre muchas cosas y parece, Jean ayer me comentaba, no es que tuviera un profesor frente a él, sino que parecía un gran hermano que le abría las puertas para introducirlo en la reflexión literaria. Y eso mismo le sucedió a Laszlo. Laszlo hizo una gran amistad con él, tuvieron grandes charlas, hacían paseos y él, también me platicaba Laszlo, se iba manejando y decía, ya llegamos al final de Quebec, después de grandes trayectos, hablando y hablando de muchos temas. Eh, Gastón Miron tiene yo traduje un poema que hizo Gastón Miron, un fragmentito de una reunión, se llamaba algo así como Encuentro en Lyon. Habla de que se tomó un tren, vio a una mujer maravillosa, la fue siguiendo, se sumó esa mujer. Pero de todo lo cotidiano, Gastón Miron escribía y nos dice en un poema: en Lyon, entre tantos pasos que se extravían, los míos me llevan a donde se encuentra la banca de estación en que ella está sentada. Pero el tumulto me arrastra y en el andén su sonrisa late en mis ojos ausentes. Bueno, de ahí, por supuesto que hay grandes nombres. Laszlo introduce esos nombres para que se empiecen a conocer en México. Y yo, aunque traduje algunos poemas, poquitos para algunos textos que yo escribí sobre Quebec, de Nelligan o de Gaston Miron, pero yo me enfoqué, dadas las circunstancias, a poetas contemporáneos. Traduje, por ejemplo, a Yolande Vilmer, este libro que se llama Muros de Niebla. A mí me encanta la poesía de Yolande Vilmer. Te voy a leer este pequeño poema, Tempestad Hembra. Una mujer habla en voz alta, muy alta. La ofendió un hombre, vocifera, iracunda, fuera de sí, nerviosa. Su grito emerge a la superficie del agua, perturba a los salmones durmientes y a las percas rojas. Sondea los abismos lacustres, lecho de antiguos ríos, se esparce en bahías y calas, se engríe y se encrespa, tempestad hembra de arcaica furia. Aquí puedes ver ya muy palpable la fuerza de la mujer, porque cabe recordar que todos los hechos históricos, estos acontecimientos, se van reflejando a lo largo también de la literatura. En, en Quebec se dio la Revolución Tranquila. En ese movimiento fue cuando la mujer adquiere un poder que no tenía anteriormente, y eso se va notando en la escritura. Por eso esa tempestad hembra. Mm, En este libro, que es sí, Los 15 poetas de Quebec, la antología, sí, vienen algunos poemas de Yolande Vilmer, por ujú, ejemplo, El Día de la Independencia. ajá. Tiene un poco que ver con lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Para O entender mal. Quebec, sí, para entender Quebec hay que entender sus orígenes. Sus orígenes, hay que entender su historia, hay que entender su devenir literario. Por Hay que ejemplo, entender muchas cosas. este que se titula La pequeña niña roja,
Ajá. Vengo a buscar palabras en la boca de los otros. Desde que soy muy pequeña, vengo a buscar palabras. Soy una pequeña yo. Nací para aprender a hablar. Una pequeña niña roja totalmente sola en el mundo, encerrada en su burbuja de vidrio. Me llamo Ariane y busco el transiberiano que me conduzca lejos de mi Siberia interior, porque me muero de frío. Es mi hipermnesia antártica. Soy profunda, telúrica, valiosa, y solo deseo lo que sea mejor. Para mí y para mis amigos en la tierra, soy la delfina de una gran mujer roja que pesa en el centro del universo. Ella me ofrece una manzana, la muerdo y es el fin del mundo. Reintegro el paraíso de mis 8 años y medio, encuentro a todas las pequeñas niñas rojas de mi vida, mis pequeñas hermanas de sangre, venusianas de raza roja. Rose Selaví me habla en todas las lenguas y siempre la comprendo. Ella me enseña a hablar todas las lenguas del corazón porque en el fondo solo existe una sola lengua en el abismo de los sonidos. Rose Selaví es seudónimo de Marcel Duchamp, es Ajá. el seudónimo femenino, el alter ego femenino de Marcel Duchamp. Sí, sí, sí. Excelente, ¿no? ¿Perdón? Es excelente este poema. Excelente. Fíjate que ahí, por ejemplo, que habla de ese aislamiento. A mí me llama la atención ese aislamiento del que ella habla. La región de Quebec se ha sentido aislada, aislada en el sentido de la francofonía. ¿Por qué? Porque está rodeada por el Canadá anglófono en el lado occidental y en el sur colinda con Estados Unidos. Es decir, es una gran cantidad, millones de personas que hablan y viven el mundo anglófono. Ujú. Quebec es un lugar que se ha sentido aislado y que ha tratado de defender su lengua, su cultura, sus orígenes. Ajá, Por eso, muchos de los poetas, la mayoría de los poetas de Quebec, tienen una gran conexión con Francia, porque claro. saben que ahí están sus raíces. La mayoría de los poetas que yo he traducido, los libros que he traducido, me he dedicado a hacer algún ensayo sobre ellos para profundizar mucho y para ver qué encontré yo al hacer la traducción, qué encontré en esos poemas. Podríamos hablar mucho de Yolande Milner, pero vamos a pasar a Nicole Brossard, otra gran Ujú. poeta quebequense, a quien tuve la suerte de conocer. Estuve en su casa, le hice alguna entrevista. Ella escribió este libro, Camino a Trieste, y yo hice la traducción. Es un recorrido por diferentes países. Te voy a leer alguno de los 29 de junio de 1995. Horizonte rosa, conmoción de luz. En la terraza de los leones, hago mío el tiempo, la ciencia azul de las águilas y de las gaviotas. A lo lejos, el marmóreo falo de ruido de Dioniso. Camino después con ligereza, los ojos saturados de silencio, un mosaico de panteras a mis pies. Me encanta este poema. Y bueno, como tiene de muchísimos lugares, es una cosmovisión. eh, Siento yo que eh, de diferentes lugares, de diferentes situaciones, diferentes culturas, diferentes cosmovisiones, se crea un libro muy interesante. Ujú. Si quieres, pasamos a Claude Beausoleil. De Claude Beausoleil escribe un libro titulado Furor por México, es decir, tuvo mucha relación con México, ¿verdad? Sí, sí, tuvo mucha relación con México. Desde la primera vez que vino, bueno, pues quedó fascinado. Si este libro de Furor por México, aquí lo tengo, Ujú. hizo la traducción Lorenza Fernández del Valle. Yo traduje de Claude Beausoleil Cuatro ecos de lo oscuro y otro libro más del que voy a leer
Bueno, voy a leer de Claude Beausoleil. Bueno, con Claude Beausoleil tuve mucho contacto allá en Quebec. Tuvimos innumerables charlas sobre poesía, sobre Quebec, sobre su cultura. Bueno, eh, en una ocasión hicimos una caminata como de una hora en donde recorrimos numerosas calles de Quebec y siempre hablando de poesía, de literatura. Sí, a él le encantaba México, incluso hizo así como yo hice la residencia artística México-Quebec, él la hizo a la inversa, él hizo la residencia artística aquí en México durante 4 meses. De este libro, Cuatro ecos del oscuro, voy a leer un poema. Esta noche la embriaguez impregna mi memoria. Esta noche otras voces zozobran en mí, en otra parte. Por ahora prefiero abandonarme al viento. Una resquebrajadura crea disputas y antagonismos. Esta noche imagino el tiempo que en fulgores se destila. Esta noche abro los ojos a la penumbra del ayer. Las formas del olvido generan una obsesión. Desde el principio estuvo en jaque esta palabra. Por un instante descubrí el presente. A sabiendas te sostenías en el azar. Él escribió muchísimos libros, 30 y tantos, yo creo. Todos de poesía, no. Algunos fueron antologías. Por ejemplo, el recital des Anges de Nelligan, el recital de Los Ángeles, él hizo una selección de poemas él hizo, sí, él hizo, no sé si una selección o se tradujo el libro completo, pero con algún prólogo de él. Bueno, conocía de maravilla la poesía de Quebec. Él era un estudioso, al igual que Jean Royer. Fueron de las personas que muchos se interesaron en, en tratar de difundir toda esa poesía que se hace en Quebec. Desgraciadamente murió hace unos poquitos años, creo que después de la pandemia, pero bueno, nos deja un legado maravilloso. Y ahora quiero pasar a otros poetas. Muchos poetas se tradujeron te digo, con Mantis Editores en Guadalajara. Se publicaron en versión bilingüe, francés-español, pero también hubo otros poetas de algunas otras editoriales que a mí me interesaba mucho dar a conocer. Y justamente en el año 2003, cuando Quebec estuvo invitado para la Feria del Libro de Guadalajara, Miguel Barberena, de Excelsior, del suplemento Arena de Excelsior, me pidió que si podíamos hacer toda una serie sobre Quebec antes de que fuera la feria. Entonces, cada semana publicábamos algo de Quebec, de los autores, poemas, etcétera. Incluso me invitaron a lo que le llaman prefil, a dar un curso en la Universidad de Guadalajara para que pues los alumnos estuvieran compenetrados un poco, porque justamente la lengua a veces es una barrera terrible, ¿no? Sí. Y por la cuestión de derechos de autor, etcétera, pues yo había publicado muchos textos sobre autores, sobre escritores, sobre poetas, sobre escritores, algo de teatro también. Entonces yo armé, pues con mis textos, un pequeño expediente para darlo a los alumnos y que pudiéramos trabajar en estos autores.
Justamente en ese año 2003 se publicó, te dije mucho sobre eso, y después, pues también en la jornada semanal, Hugo Gutiérrez Vega me pedía algunas cuestiones, algunos textos sobre Quebec de narrativa y de poesía. Bueno, el tiempo sigue y yo participé 2014, 2015 en ese programa del FONCA de PROTRAD y yo organicé un proyecto. Se presentó a través de la editorial Mantis Editores y ganamos. Entonces pude traducir a 3 autores que yo tenía muchos deseos de que se conocieran en México, que fueron Paul Bélanger, aquí está, se llama Recovecos, Morada del Agrimensor, Louis Dupré, Más alto que las flamas, y el otro fue de Denise Desautels. Eh, Curiosamente, fíjate, estos 2 libros que te acabo de mostrar, el de Paul Bélanger y el de Más alto que las flamas, ganaron el premio Sabines Lapointe. Se hace cada 2 años, bueno, se hace un año, gana un mexicano, otro año gana un autor quebequense, es un año y un año. Y ganó primero Paul Bélanger, después lo ganó Más alto que las flamas de Louis Dupré, con mi traducción, y ya había ganado, creo que Yolande Vilmer, ese mismo premio. Y justamente a fines del año pasado, creo que fue en septiembre del año pasado, se otorgó el premio Sabines Lapointe a Renaud Longchamp con el libro Positivos. Es un autor que desde que yo lo traduje, dije, qué maravilla de autor. Pasa el tiempo, lo postulan y pues gana el premio Sabines. Ahora te leo de Paul y de Louis Dupré. Sí. Te voy a leer uno de Renaud Longchamp. Es muy profundo. Él, a pesar de ser científico, pero tiene una beta poética maravillosa. Un día seré lo bastante ligero para esquivar las palabras que colman el vacío, a falta de un vacío superior en exceso. Nunca bastante ligero para brindar las alas a los ángeles decepcionados por la realidad. Renaud Longchamp, Paul Bélanger y Louis Dupré han venido a participar en el Festival de las Lenguas de América Carlos Montemayor. Desde el inicio de este festival, en 2004, me solicitó Carlos Montemayor que si podía yo participar con ellos colaborando con ese nexo con autores de Quebec. Y pues mi sugerencia para que cada 2 años que se hace el festival viniera algún poeta de lengua francófona. Entonces, cuando vino Renaud Longchamp, ¿qué se iba a imaginar él? ¿Qué iba a pensar yo que iba a ganar justamente en 2024 el premio Sabines Lapointe? Te leo un fragmento de Louis Dupré. Louis Dupré escribe este libro después de un viaje que hizo a Auschwitz. Fue tal el impacto que ella vivió cuando estuvo allá que dedicó su texto a ese tema. Tu poema surgió del infierno, una mañana en que las palabras se encontraron inerte
en medio de una frase. Un infierno de imágenes removió el polvo de los hornos y las almas en desamparo se guarecieron bajo tu cráneo. Fue después de aquel viaje del que regresaste, con los ojos calcinados por no haber visto nada, nada sino restos, como uno dice, de una urna exhibida. El momento de meditar ante algunas paladas de tierra, porque la vida renace incluso sobre suelos inhabitables. La vida es la vida, y uno aprende a plasmar Auschwitz o Birkenau en un verso, como un hálito insoportable. No es forzoso que la desesperanza acreciente los huecos de tu corazón. No estás sola. Junto a ti hay un niño que a veces llora con todas sus lágrimas y deseas verlo reír con todas sus lágrimas. Se requieren risas para comenzar la mañana y renuevas tu alegría como un ejercicio gimnástico, levantando la mano hacia las ramas de un arce tras el cristal, donde una golondrina desea hacer verano. Aquí está ese niño que no esperabas, que nació con los bronquios demasiado estrechos para retener la luz. Ese niño nació del dolor, como de una historia sin piedad, y observas que acaricia un rebaño de nubes en un libro de algodón, pensando en las minúsculas prendas de los niños de Auschwitz. Ella se refiere a su nieto, pero trae en el interior ese dolor, esa imagen como tatuada de haber estado en Auschwitz y ver ropas de niños, de pequeñitos, que realmente la motivaron a escribir el libro y que es un libro estremecedor, realmente. Luis Dupré también escribió novelas, ¿verdad? Sí, mira, en Quebec se da mucho. Yo creo que ahí tiene también que ver el clima. Mm, como tienen tantos meses de frío y pasan pues realmente en encierro mucho tiempo, diversifican. Eh, hay quien escribe novelas, crónicas, eh, poesía. También Nicole Brossard, un gran Mm. novelista, la considero novelista. Y, por ejemplo, Nicole Brossard en alguno de sus libros hizo no un experimento, porque ya se ha hecho, pero introducir en la novela diferentes géneros, como partes ensayísticas, partes poéticas y la parte novelística, por supuesto. Cada uno de los autores es un universo, Juan Antonio. Ujú. Es bueno, es lo mismo que si alguien estudiara a fondo la literatura mexicana. Nunca acabaría, ¿no? Claro. De Paul Bélanger también estuvo aquí en el Festival de las Lenguas de América Carlos Montemayor y también estuvo invitado en un festival de poesía en Chilpancingo. Los hombres erigen sus torres de humo en vano, piensa el arquitecto, que prefiere los largos edificios horizontales. Padece del mal de montaña, prefiere precipitarse en filas de alamedas, bordeadas de espejos, más bien alejarse de las tensiones y fundirse con la tierra. Es interesante ver con este final, por ejemplo, y fundirse con la tierra, cómo aman los quebequenses el paisaje, cómo cuidan la naturaleza, cómo están en contacto con ella, eh, cómo aparece de pronto, ¿no? Habla de estos edificios horizontales, pero a la vez se funde con la tierra. Y esto me recuerda también eh, un punto que hay que señalar. Recuerdo muy bien que Laszlo les decía a los quebequenses, los latinos del norte. Laszlo los bautizó así. ¿Y por qué? Porque decía que tenían mucho de latinos y que había ciertas raíces que nos conectaban con ellos.
la raíz de la religión, la raíz de la herencia de nuestras lenguas provenientes de las lenguas romances o neolatinas. Y esa parte de esa poblar la región, esos pobladores de la región de Quebec. Claro, en religión coincidimos, la católica, por supuesto, coincidimos en esas raíces romances o neolatinas. Y acá, bueno, la diferencia con nosotros de México fue que estaban nuestra cultura prehispánica, por supuesto, y allá fue distinto porque sí se trajo gente de Francia a poblar la región de Quebec. Sin embargo, también tienen sus lenguas autóctonas. Y es curioso porque eh, eh, en Quebec, claro, está en el norte, por supuesto lo sabemos, pero dentro de Quebec le llaman el Gran Norte o el norte del norte, a la parte más, que ellos consideran mucho más al norte de Quebec. Ahí se pueden encontrar las reservaciones autóctonas de las lenguas originarias y también tienen su poesía como la tenemos nosotros en nuestras lenguas originarias, ¿no? Sí, Eh, yo recuerdo que leí hace ya un tiempo también un libro de cuentos tradicionales inuit, que es exacto, otra de las también facetas de es Canadá, la cultura inuit y la eh, lengua inuktitut, Inuktitut, exactamente, con su fíjate. propio alfabeto, con sus Ajá, propias representaciones, sus propias leyendas. sí, ¿Tiene alguna injerencia, los inuit tienen alguna injerencia en la poesía de Quebec en francés? Mira, acá en este Festival de Lenguas de América, Carlos Montemayor, en una ocasión sugerí invitar a Josephine Bacon y vino. Ella justamente escribe es representante de esta cultura inuit y leyó bueno, le traduje varios poemas, leyó varios poemas, mm, de acuerdo con el tiempo que teníamos. Hubo uno que hizo vibrar la sala Nezahualcóyotl. No te imaginas, Juan Antonio, lo que fue. Del libro Nous sommes tous des sauvages, voy a leer un poema de Joséphine Bacon. Ella es una poeta inú que nació en Pessamit, Quebec, en 1947. Mis huesos duelen al temblar por la falta de palabras. Un dolor se instala sin poder relatar que un ayer se le desvanece. Sueño con un solo relato que sin falta sugeriría toda una existencia vivida. No me miras, no me ves, no me escuchas, no me oyes, no me hablas. Estás aquí, conquistador de mi tierra, me aprisionas en mi tierra, me privas de mi identidad, me privas de mi territorio, me encadenas en las reservas que has creado. Deseas ser dueño de mi espíritu. ¿Quién soy? No me conoces. Me llamas Montañé, me llamas Cri, me llamas Aticamec, me llamas Algonquino, me llamas Nazcapi, me llamas Abenaki, me llamas Micmac, me llamas Hurón, me llamas Iroqués. No conoces mis leyendas, no conoces mi historia, no esperas que me enoje como un tornado, no esperas que me libere de mis cadenas. Claro, ella hace referencia a esa parte discriminatoria, pero a esa parte merecedora de una dignidad. A partir de, sí, de casi todas las emisiones de ese festival, algunas se ha presentado en la sala Miguel Covarrubias, creo que la primera, después en la sala Nezahualcóyotl,
un lleno completo, y Joséphine Bacon, con su sencillez, pero con ese dominio de sí misma, hizo que temblara de verdad, de emoción, la sala Nezahualcóyotl. Eh, por supuesto, es muy respetable esa poesía, sí. Se han hecho ediciones, igual que acá, se han hecho ediciones de poesía en lenguas originarias, y por supuesto, tienen una riqueza maravillosa y ese contacto con la tierra. Por eso me recordó ahora lo que leía yo de Paul Bélanger, cómo me conectó inmediatamente con el amor que tienen por la tierra natal. Hay poesía excelente, como te lo he dicho. Nelligan para mí es el gran poeta, Gaston Miron. Tengo mis favoritos como Paul Bélanger, como eh, Denis Desautels, como Renaud Longchamp, pero tengo muchos favoritos, porque algún poema, por ejemplo, de algún poeta, te toca y te llega al alma. Ahora, respecto a la traducción, te voy a decir, yo inicié mi, 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 pues mi quehacer literario. Siempre me gustó leer desde muy joven, etcétera. Siempre me encantó la poesía, me llamaba, pero mi profesión, mi actividad ha sido la traducción, que si bien he traducido para numerosas empresas, organizaciones, etcétera, nada se compara con la traducción literaria. Y justamente yo creo que la traducción me incitó a escribir mi propia obra, porque si algo he hecho siempre en cada verso es respetar al autor. Claro. Eh, Captar el espíritu del poema, principalmente, y después darle en español el mismo sentido que tiene en francés, siguiendo los principios de los grandes teóricos de la traducción, de que debería leerse en la otra lengua como si hubiera sido escrita en esa lengua. Eso es maravilloso. He dedicado horas enteras de mi vida a la traducción. Las dos cosas que más amo son la poesía, mi escritura propia y la traducción. Pero en mi escritura yo me responsabilizo por mí, por lo que yo escribo. Pero el compromiso que tienes al traducir a un autor, porque la poesía es arte, el compromiso que tienes de respetar ese arte y no, no me gusta a mí, nunca me ha gustado traductore, traditore, de traicionar, no. Yo siempre he dicho que la traducción es la luz que se vierte sobre la lengua, ¿no? Y esa luz de la traducción nos hace poder leer a infinidad de autores que no conocemos sus lenguas maternas. Entonces, en cada verso, pues he dedicado mucho tiempo en cada poema, en cada libro, porque no solo ha sido la traducción, sino también colaborar en el cuidado de edición para que se respete perfectamente, no se vaya a ir nada, nada que pudiera opacar la, la obra del autor, porque en eso sí debe existir un respeto total al autor. Y si tú ves mi vida, pues ha estado entre libros, entre eh, autores, versos y versos y versos. He traducido alrededor de 35 libros, más o menos. También entra ahí algo de crónica, por supuesto, algo de cuentos. Eh, He traducido también, aparte de todos estos libros, poetas aislados que me han dicho, algún editor traduce esto o para tal revista o para tal periódico.
Pero esa misión que yo me forjé de dedicarme a una región en específico, creo que tuvo frutos, Juan Antonio. Me hubiera encantado hacer lo mismo con la literatura suiza, por ejemplo. Eh, ¿Y no te han interesado los poemas y la literatura negra de francés, escrita en francés, pero la sí, negritud, sí, sí, Cedar Sangor, no sé. por supuesto, sí, pero tú sabes lo vasto que es esto. Sí, Además, por más que traduzcas libros, nunca se va a comparar con los libros que se publican. Respecto, traduje unos Negro Spirituals de Marguerite Yourcenar. Esa parte, como dices, pues para mí es casi sagrada, ¿no? De esos Negro Spirituals maravillosos. Y sí, por supuesto, la literatura francesa, me encanta, pero cuando fui yo a perfeccionar traducción allá en Suiza, yo decía, es que me encanta la literatura suiza, pero no da tiempo, Juan Antonio, no te da la vida claro. todo, no te da la vida para todo. Por eso, claro, lo que yo puedo haber hecho es mínimo con lo que hay, lo reconozco, pero creo que mi misión se cumplió en el sentido de que colaboré en dar a conocer en español autores para mucha gente que se ha interesado en esta región, en la literatura de Quebec. Muy bien, Silvia, pues muchas gracias. No, no sé si quieres agregar algo más sobre la literatura y la poesía de Quebec en términos generales. Pues mira, sí reconocer, hacer un gran reconocimiento, ya hiciste tú un programa sobre Laszlo Musong, un gran reconocimiento a Laszlo Musong, que fue quien realmente hizo toda una labor para iniciar el nexo con la literatura de Quebec. Pero Ujú. también es un agradecimiento a todos los poetas que han colaborado conmigo en entrevistas, eh, en mandarme textos, en mandarme libros, regalarme libros. He encontrado grandes amigos como Jean Royer, en su momento también Claude Beausoleil, Louis Jolicoeur, Louis Jolicoeur, que tiene una vida muy similar a mí, porque él empezó como traductor, pero después se convirtió en escritor. Yo he traducido dos libros de cuentos de él. Él tradujo mi libro Isla de Luz al francés. Hicimos una vez un convenio entre los dos, ¿no? Un trato entre los dos. Tú me traduces y yo te traduzco el tuyo. Y curiosamente, no lo vas a creer, Juan Antonio, se presentaron el mismo día, por una casualidad. El de él se presentó allá en Quebec, el mío en Quebec, y el de él se presentó aquí en México. Son cosas que pasan, ¿no? Pero es un camino de una gran amistad, de una interacción importante y sobre todo eh, esa cosmovisión que tienes sí se enriquece mucho cuando te internas en una cultura más a fondo. Por supuesto. Es lo que yo creo, ¿no? No sé si tú quieras hacer algún comentario. A mí me parece muy, muy interesante. Una faceta que en la que habría que investigar mucho más, en la que habría que relacionarnos más lo que pasa en el norte de América, ¿no? En Quebec particularmente, en el Canadá francófono, porque pues el francés, como tú bien lo has dicho, también es una lengua literaria, yo creo que de las más importantes del mundo, dispersa a lo largo de todo el mundo. También hay una literatura francesa, escrita en francés, en la India, por ejemplo, del que Ujú, ya hice también un programa aquí. ujú. Entonces, es muy importante explorar
todas estas facetas de otras lenguas porque oxigenan también nuestra propia literatura, nos hace salir de nosotros mismos y nos conecta con otras percepciones de la realidad y Sí, también de la poesía misma, ¿no? Otras maneras de poetizar, otras maneras de contemplar el mundo, de ver el mundo. Entonces, exacto. pues yo realmente te felicito por tu labor de, de difusión de toda esta poesía y de toda esta percepción de la realidad que nos llega de Quebec. Sí, fíjate Muchas que gracias. un último comentario que te hago, Ujú. justamente de toda mi experiencia que tuve en Quebec, en mi residencia artística que me dio el FONCA para estar allá 4 meses, más las entrevistas que hice, más los ensayos que he hecho sobre autores quebequenses, más una antología de esos autores que he analizado a fondo. Tengo un libro, pero tiene casi 400 páginas, no se ha publicado. Yo espero este año dedicarme a, a buscar alguna universidad, alguien que le interese, porque es un compendio de literatura quebequense, sobre todo de poesía. Y es una lástima que esté ahí. Eh, Claro, Voy a dedicarme este año a tratar de que se publique, sobre todo porque imagínate para universitarios, imagínate para especialidades, que entre uno en ciertos resquicios, recovecos de la literatura de Quebec. Sería maravilloso, ¿no? Pero en nos fin, enriquecería todavía mucho más a la literatura hispanoamericana y ujú, mexicana particularmente. exacto. Ujú. Pero bueno, a ver si el próximo año, cuando puedas, hacemos otra sesión sobre Quebec, porque te digo, es un universo infinito.